me corra? Y la coordinación de jefes. ¿Cómo está? Mario puede saber porque yo... Pero lo que pasa es que le voy a decir a ¿cómo te va? El puerto de Buenos Aires sigue siendo el lugar fundamental donde se dirimen muchas cosas, como por ejemplo la distribución de la riqueza interna en la Argentina. Pero como en 1810 seguimos vendiendo carnes y llegan productos con valor agregado, vendemos cereales y compramos semillas genéticamente modificadas en el lugar de origen, vendemos cueros y compramos computadoras. Tenemos una perspectiva muy semejante a la de hace 200 años y creo que la proximidad de esta fecha y lo que nos dicen los autores colectivos de este libro, o por lo que nos dicen, convendría detenernos en otra fecha, y esto lo propongo quizás para un próximo abordaje a esta cuestión del bicentenario, es pensar qué pasó cuando se cumplieron 100 años de la Argentina, que toda una intelectualidad de derecha en nuestro país lo plasma como el modelo al que se llegó y que se abandonó por la fuerza y que nunca se debiera haber abandonado. Porque esa circunstancia, estamos a 200 años, pero ¿qué hubo en el 100? ¿Qué hubo cuando se cumplió el primer siglo de nuestra independencia? Si no fuera por la creación en los últimos años del Mercosur y por la potencia comercial que ha adquirido China en las últimas décadas, la Argentina, por lo que nos dice este libro, estaría comprándole a un único proveedor poco más de la mitad de lo que comercia internacionalmente. Y le estaría vendiendo también poquito más de la mitad a un único cliente aquello que produce. Son cifras que nos obligan a pensar en el contraste con 1810. ¿Qué se hizo en 1810 y qué nos está haciendo ahora en materia de diversificación comercial, por empezar con la utilización del puerto? Bienvenido. Bueno, se suma el gobernador Urtubey. Seguimos como en 1810 olvidándonos, seguimos concentrados en una primera frontera comercial que es el primer puerto europeo, y seguimos olvidándonos de la primera gran frontera comercial próxima del otro lado del Atlántico Sur, que son los países africanos. Y cuando hace poco llegó una delegación de países africanos o de mandatarios de países africanos a intentar un proyecto de comercialización directa o bilateral, acá hubo una prensa, que es la nostálgica del centenario, que los apostrofó por supuestas violaciones a los derechos humanos y por el poco apego a las costumbres democráticas. Los Álzaga de 1810 evidentemente son los ojeros de hoy, en donde hay un enorme desprecio por el interés de las mayorías cuando el provecho es ingente, cuando el provecho es enorme, cuando el provecho del monopolio es enorme, y es contra ese monopolio que se levantaron nuestros próceres, que en aquel momento nuestros próceres, hay que recordar, y esto es bueno, eran de carne y hueso, no eran de mármol como los conocemos hoy, no eran de hierro y de estatua. Y estos hombres de carne y hueso tenían una gran ventaja comparativa respecto de nosotros. Esas ventajas comparativas eran la referencia ineludible de la Revolución Francesa, era Rousseau, que guiaba los pasos de nuestro Bernardo de Monteagudo, era el conservadurismo del general independentista norteamericano, George Washington, en el que se inspiró sin ninguna duda nuestro Cornelio Saavedra, y era también sin la menor duda aquel Thomas Paine
que no solamente hizo la revolución en los Estados Unidos, sino que la difundió en sus bondades en materia de reconocimiento de los derechos humanos por Europa, y que es asombroso que hasta físicamente se pareciera tanto a nuestro émulo nacional, Mariano Moreno. Uno ve los daguerrotipos y las pinturas de época y es asombroso que se hayan parecido tanto. Y lo bueno es que estamos presentando un libro, esto es una herramienta que se ha dado el hombre para contener palabras, y fue la palabra, y fue la articulación de esas palabras lo que desató las fuerzas revolucionarias de 1810. El conocimiento de la palabra, la producción de la palabra y la distribución de la palabra. Si no hubiera sido porque Monteagudo y Mariano Moreno tuvieron despensas eclesiásticas para entrar en las universidades de Sucre y Potosí y leer los libros que estaban prohibidos para todo el mundo, que fue exactamente lo que ocurrió con Belgrano en la Universidad de Salamanca, nuestros hombres de Mayo nunca hubieran conocido las ideas nuevas que eran la base sustantiva de la revolución. Y el gran problema y la gran desventaja comparativa que yo encuentro, y es lo que más valoro que se recoge en este libro, es que a diferencia de Mayo de 1810, en donde había atractivos triunfantes a la vista, inmediatamente previos, la Revolución Francesa, la independencia norteamericana y por supuesto la caída de la corona en la metrópoli, a diferencia de eso nosotros tenemos ahora un mundo sin utopías, sin modelos exitosos, sin esa carga mística que pudo haber tenido la lectura de un Rousseau o de un Diderot en 1810. Nosotros tenemos una acumulación de fracasos recientes en la idea del mero progreso que impactan en nosotros y de una manera brutal en materia de desorientación de las mayorías populares. Que esté un producto como este en nuestras manos, con una diversidad de ideas asombrosa y muy generosa, y es quizás el dato distintivo de este libro, que haya una acumulación de pensamientos provenientes de muy diversas disciplinas científicas, de las ciencias duras, de las ciencias aplicadas, de la mera intelectualidad. Eso es portentoso que ocurra en la Argentina de hoy, donde alguna gente propone tomar decisiones de gobierno o adoptar decisiones colectivas a partir de consensos. Y quizás, solo quizás, y es que es probable que haya que poner también el duda del quizás, solo quizás esas personas que hablan de la necesidad de un consenso previo antes de adoptar decisiones colectivas o de gobierno, olvidan que, a diferencia de lo que ocurría en mayo de 1810, los consensos ya no los elaboran ni los líderes religiosos, ni los maestros, ni los líderes políticos. Los consensos solo se elaboran a partir de la tematización que imponen los medios de comunicación de masas, y es muy probable que ni aún el más entusiasta de los políticos que estén a favor del consenso logren aproximarse a algo que se parezca al consenso. ¿Qué es el consenso? Es reconocer problemas de la comunidad, proponer iniciativas para la solución de esos problemas de la comunidad, receptar un rebote, una réplica, un intento por mejorar esa propuesta inicial por parte de la base social, y luego llegar a la elaboración de algo que unifique la iniciativa con las propuestas modificadoras y mejoradoras. Eso no lo logran más ni los líderes políticos, ni los líderes religiosos, ni aquellas que se han dado por llamar las magistraturas sociales, sino que lo hacen las sucesivas tapas de un gran medio masivo, como puede ser el que todos tenemos en este momento en mente. De manera que la propuesta de consensos es una propuesta aniquilante en sí misma. Y la palabra que prevalece en este libro es la palabra concertar. Y es interesante recurrir al diccionario de la Real Academia Española, como tantas veces nos ha enseñado ese profesor de filosofía política que tenemos a la vista y nos da clase en la hora clave. Concertar significa a veces pactar, significa acordar, significa reconocer, significa tomar decisiones de consumo, pero no necesariamente de consenso. Entonces, creo que esta aproximación en forma de libro a respuestas que nos tenemos que dar en las tinieblas, sin perspectivas ciertas ni de triunfo y con muchas perspectivas concretas de fracaso, en una Argentina que se ha olvidado que la contradicción fundamental sigue siendo, como en 1810, liberación o dependencia, y ya no se trata más de un debate doctrinario ni bizantino, sino que es una demostración palpable a través de millones de chicos que se nos mueren de hambre y los tenemos irreversiblemente fuera del mercado de trabajo,
Digo, cuando esa contradicción fundamental no la tenemos resuelta, más allá de doctrinas prevalentes, más allá de utopías que se hayan ido por el sumidero de la historia, más allá de los fracasos del siglo XX, fascismo, comunismo, liberalismo, democratismo al estilo nórdico, democratismo al estilo mediterráneo, más allá de eso tenemos que articularnos a partir de la palabra y a partir de la concertación.